Ya estamos grabando. Entonces, primera parte de la clase número 18 de macroeconomía. Estábamos viendo el tema de la inflación y vamos a compartir pantalla en el apunte de ustedes para retomarlo. Antes que me olvide, se los quería decir antes de grabar y me olvidé. Cuando al terminar el tema de la inflación, al finalizar el tema de la inflación, en este apunte hay un resumen entre la posición, un resumen de las diferencias entre la posición de, acá está, de los monetaristas y de los estructuralistas. Por favor, en el apunte de ustedes cámbienle el nombre a las columnas porque estaba invertido. La columna de la izquierda corresponde a las ideas del monetarismo y tenía como título estructuralismo. Y la columna de la derecha tenía como título monetarismo y en realidad corresponde al estructuralismo. Después se los vuelvo a decir cuando lleguemos a eso. Pero bueno, vamos a retomar. La columna de la derecha es estructuralismo, ¿sí? Y la de la izquierda es monetarismo. Está al revés en el apunte que les mandé por mail hace rato. Pero retomemos el tema de la inflación. Nosotros vimos que lo interesante de lo que estamos viendo es que la inflación no es monocausal, no tiene una sola causa, como dicen los monetaristas. Para los monetaristas, espero que haya quedado claro la clase pasada, para los monetaristas la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Ni siquiera dicen la emisión excesiva, con lo cual uno puede hasta coincidir. La única causa de la inflación es la emisión de dinero o el incremento de la oferta monetaria. Y para demostrar que tienen razón, se basan en la teoría cuantitativa del dinero. Pero nosotros vimos que si bien M por B, o sea, oferta monetaria por velocidad de circulación del dinero, es igual a P por T, o sea, nivel de precios de la economía multiplicado por PBI real, lo que no es cierto, y así Keynes refuta la teoría de los monetaristas, es fundamentalmente lo que no es cierto es que el PBI real sea una constante y que no se pueda alterar. Porque el PBI real sería una constante que no se puede modificar, que no se puede incrementar, solo en el momento en que la economía se encuentre en una situación de pleno empleo, que no es lo normal en las economías del mundo. Entonces, solo bajo el supuesto de que la velocidad de circulación del dinero es una constante y de que T es una constante que no se pueda modificar, es que se puede llegar a la conclusión de los monetaristas, de que todo incremento en la oferta monetaria va a ser la causa de un incremento en el nivel de precios. En cambio, para Keynes, como T no es una constante, el incremento en la oferta monetaria no tiene por qué generar siempre un incremento en el nivel de precios. Cierren los micrófonos, por favor, chicos. Decía, el incremento en la oferta monetaria no tiene por qué generar siempre un incremento en el nivel de precios, sino que por el contrario, puede esa expansión monetaria, esa política monetaria expansiva, ayudar al crecimiento de T, es decir, al crecimiento del PBI real. Y los gobiernos van a tener que hacer esto, y ya lo están haciendo en este contexto de recesión mundial de la pandemia, con políticas monetarias expansivas en este momento de recesión. Es uno de los elementos de política económica, la política monetaria expansiva, para salir de la recesión e incrementar el PBI real. Vamos a ver un poquitito más de esta teoría que dice que la inflación tiene solo causas monetarias, ¿no? De que la inflación está causada por la emisión de dinero. Vamos a analizar un par de párrafos de lo que viene a continuación en el apunte. No todo, pero después les dejo a ustedes la lectura del resto y cualquier duda me preguntan, porque este es un apunte muy resumido, no lo resuman.
si tienen alguna duda cuando lo leen, me preguntan en las clases siguientes, pero no es un apunte para resumir, porque ya es un apunte demasiado sintético. Dice, fíjense el subtítulo, monetización del déficit fiscal. Está relacionado con lo anterior, con los monetaristas que creen que la causa de la inflación es la emisión de dinero. La monetización, si alguno tiene todavía abierto el micrófono, por favor ciérrelo, chicos, que hay un ruidito y no es de mi casa. La monetización del déficit fiscal es algo que estábamos hablando hace rato, y que por ahí nunca le pusimos el título de monetización del déficit fiscal, pero es la financiación del déficit fiscal emitiendo dinero. Recuerdo que más de una vez Maricel me contestó, cuando yo pregunto siempre, porque es un tema importante, ¿qué formas hay de financiar un déficit fiscal? Un déficit fiscal. Y bueno, el apunte dice, pero ojo que lo dice desde la perspectiva de los monetaristas. Un déficit fiscal se puede financiar con endeudamiento, por ejemplo, con endeudamiento externo, pidiendo dólares al exterior. De esa manera, no emitimos en principio dinero dentro de nuestro país, ¿no? Lo que hizo el gobierno anterior, el gobierno de Macri, pero generamos deuda externa en dólares que después genera el peor de los problemas. Otra forma es imprimiendo moneda. Ahora, cuando el Tesoro Nacional, para financiar su déficit fiscal, esto lo explico por quinta vez, pero para que me digan si queda claro, cuando el Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía, para financiar el déficit fiscal, le pide al Banco Central que emita dinero, recordemos que como el balance del Banco Central siempre termina balanceando, y esto también se lo contestaba a Verónica el miércoles pasado, siempre termina balanceando, puede emitir el dinero que le pida el Ministerio de Economía, pero va a balancear. ¿Cómo va a balancear? Es que el Banco Central imprime el dinero para entregarle al Ministerio de Economía para que financie su déficit, pero a cambio de ese dinero que el Ministerio de Economía recibe del Banco Central como un préstamo, que después nunca lo devuelve, pero lo recibe como un préstamo, el Ministerio de Economía le entrega al Banco Central títulos públicos, que en este caso no son títulos públicos de los que después se pueden vender en el mercado abierto, sino que son una especie especial, una forma especial de títulos públicos que nosotros mencionamos que se llaman letras del Tesoro Nacional, letras intransferibles del Tesoro Nacional. En resumen, el Ministerio de Economía le entrega al Banco Central esos títulos, letras intransferibles del Tesoro Nacional. Para el Banco Central representan un activo, un derecho de cobro contra el Ministerio de Economía. Entonces aumenta el activo del Banco Central y a la vez aumenta su pasivo porque emite el dinero. ¿Se entiende esto último? Si no, por favor, pregúntenme. ¿Se entendió en qué consiste esa forma de financiar el déficit fiscal? Sí. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, una forma de financiarlo es que se emita dinero. Está bien, es correcto. Pero ¿qué significa emitir dinero? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El Banco Central imprime billetes y chau? No. El Banco Central imprime, aumenta la base monetaria, la transfiere al Ministerio de Economía para que con eso el Ministerio de Economía financie el déficit, pero el Ministerio de Economía le tiene que firmar esos títulos que quedan en el activo del Banco Central, para que si algún día el Tesoro Nacional tiene superávit, le devuelva esos pesos que el Banco Central emitió de más, y de esa manera el Banco Central le devuelva los títulos al Ministerio de Economía. O sea, que algún día el Banco Central pueda cobrar ese derecho de cobro, que en la realidad sucede que no lo cobra nunca y va acumulando en su activo esos derechos de cobros, esas letras intransferibles del Banco Central. Porque para que el Ministerio de Economía se las pague algún día al Banco Central, tiene que tener superávit fiscal.
Y eso en Argentina solamente ocurrió entre el año 2003 y el año 2010. En la historia reciente, Argentina solamente tuvo superávit fiscal entre el año 2003 y el año 2010. Eh, si eso se entendió, entonces se va a entender qué significa monetizar el déficit fiscal. Monetizar Ahora el yo, déficit, ¿sí? una pregunta. Lo Sí. que acabas de decir me quedó claro según los monetaristas. Y según el estructuralismo norteamericano, ¿cómo se monetizaría el déficit El fiscal? estructuralismo latinoamericano. Sí. Sí. No, a ver, esto es un procedimiento que no depende de quién lo mire. Lo que digo que el párrafo que viene es de los monetaristas, porque van a ver que critica esta forma, se opone a esta forma de financiar el déficit fiscal. Pero el procedimiento que acabamos de explicar es un procedimiento, no depende de una corriente o de la otra. Lo que depende de una corriente o de la otra es lo que viene a continuación. Los monetaristas dicen, y ahora lo vamos a leer en el apunte, que esa monetización del déficit fiscal es perjudicial para la economía, porque se genera un exceso de oferta de dinero. Esto es lo que dicen los monetaristas. Ahora, monetizar el déficit fiscal significa realizar el procedimiento que explicamos recién, y no importa en qué corriente de pensamiento económico estemos. Es como decir cómo se Ah, mide, listo, gracias. es como decir cómo se mide el PBI, para cualquiera se mide de la misma manera. Ahora, fíjense lo que dicen los monetaristas con respecto a esto de monetizar el déficit fiscal. Dice, este tipo de emisión, acá en estos dos renglones, este tipo de emisión de dinero, lo voy a poner en negrita, implica un aumento de la oferta de dinero, mientras que la demanda de dinero se mantuvo constante. O sea, los monetaristas hablan mucho de la demanda de dinero, que es algo que yo no hablé mucho. ¿Qué es la demanda de dinero? La cantidad de dinero en efectivo que nosotros queremos tener por el motivo transacción y el motivo precaución, que es lo único que yo hablé de demanda de dinero cuando empezamos con todo esto. Por una cuestión de que lo necesitamos para transacciones al dinero, y por una cuestión de precaución, de tener un saldo en efectivo por si lo necesitamos, demandamos dinero. Entonces los monetaristas plantean que si hay un exceso de oferta de dinero, hay mucha oferta de dinero y poca demanda, entonces como la gente no quiere los pesos, eso va a generar inflación. Los empresarios se van a dar cuenta de que hay dinero de más en la calle y van a aumentar los precios. Este es el planteo del monetarismo. Eh, dice en el penúltimo párrafo de este tema de la monetización, dice, además del financiamiento del gobierno con emisión de dinero, la oferta monetaria puede crecer y generar inflación por otras causas relacionadas con la política del Banco Central. Por ejemplo, el Banco Central puede realizar una política monetaria expansiva aumentando la oferta monetaria justamente con el objetivo de estimular la producción. ¿Y qué dicen los monetaristas? Pero si la demanda de dinero no crece junto con la oferta de dinero o la producción no crece, entonces puede existir una presión inflacionaria. Fíjense que todas estas son formas de fundamentar por qué la emisión de dinero genera inflación. Yo no estoy de acuerdo con estos fundamentos, pero los estudiamos para entender cuál es el pensamiento de los que creen que la emisión de dinero genera inflación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ahora, vamos a otras causas de la inflación, porque ya le dimos bastante tiempo a los monetaristas con esta teoría de que toda emisión de dinero genera inflación
y de que la única causa de la inflación, porque encima dicen esto último, que la única causa que tiene la inflación es la emisión de dinero. Vamos a ver que eso no es verdad, porque hay otras causas de la inflación que están perfectamente estudiadas y demostradas. Y una de ellas es la inflación de costos. Inflación de costos. Cuando el aumento generalizado de los precios no se produce por emisión de dinero, sino por incremento en los costos de producción. Por ejemplo, les voy a leer un poquito del apunte y luego lo explicamos. Dice, dado que el precio final de los bienes y servicios está relacionado con los costos incurridos en su producción, un aumento en los costos de producción va a generar un aumento en el precio final de los mismos. Para analizar las causas del aumento de los costos de producción, resulta útil agrupar los insumos en distintas categorías. O sea, ¿cuáles son los costos de producción que pueden aumentar y por qué aumentan, generando una inflación que ya es de costos? ¿Vieron que el primer tipo de inflación que analizamos, se acuerdan, era la inflación de demanda? Que esa era válida solamente para una situación de pleno empleo. Bueno, esta inflación que vamos a analizar ahora, la inflación de costos, algunos la llaman inflación de oferta. Inflación de oferta o inflación de costos. Porque no la genera un incremento de la demanda agregada, sino que la genera una disminución de la oferta agregada. Y la oferta agregada disminuye cuando aumentan los costos de producción. ¿Cuáles son esos costos? Bueno, uno, dice el texto, esto no lo escribí yo, puede haber cosas con las que no coincida, porque fíjense que está considerando como uno de los elementos que puede generar inflación a los aumentos salariales. Yo no coincido con eso y después lo vamos a ver cuando veamos el tema de la puja distributiva. Pero dentro del tema de la inflación de costos dice que uno de los componentes del costo, que si aumenta excesivamente, como son los salarios, si aumentan excesivamente, yo creo que tienen que aumentar excesivamente porque se le paga muy pocos a los trabajadores en el mundo capitalista y en especial en Latinoamérica. Pero bueno, la teoría nos dice, si aumentan los salarios pueden provocar un aumento en el precio de los productos. De hecho, los empresarios trasladan ese aumento salarial a los productos. Otra causa de incremento en los costos de producción, que aumente el precio de las materias primas. Pero hay materias primas que son commodities, esto lo habíamos charlado. Los commodities son esos bienes primarios cuyo precio no se determina dentro del país, sino que tienen un precio internacional. Por ejemplo, los cereales. Nosotros exportamos cereales, pero también necesitamos consumir cereales dentro de nuestro país y necesitamos cereales para fabricar aceite, para darle de comer al ganado, o sea, para producir el alimento dentro de la Argentina. Entonces, un incremento en el precio internacional de ese commodity, de los cereales, perjudica a la inflación adentro. Y ahí esa inflación de costos, en el fondo, el motivo que la generó es una inflación importada, porque es por un aumento en el precio internacional. Y hay una forma, dijimos, de disminuir un poquito el impacto de ese aumento en los precios internacionales de los commodities. ¿Se acuerdan qué herramienta de política económica puede amortiguar un poquito el aumento en el precio internacional de los commodities? No sé si se entendió la pregunta. Yo estoy diciendo que un incremento en el precio internacional de los commodities, cuando esos commodities también los consumimos dentro del país, caso de los cereales, puede generar un traslado, va a generar un traslado a los precios internos, pero que hay herramientas de política económica para tratar de evitarlo. Y una la vimos... ¿Una política fiscal, profe? Una política fiscal que vimos en profundidad para tratar de evitar el traslado a los precios internos, por ejemplo, del aumento internacional en el precio de los cereales. Y son las retenciones a las exportaciones de granos, chicos.
Esto tiene que salir así, cuando puedan relacionar integralmente toda la materia. Sigamos. Puede haber inflación de costos por el incremento en la maquinaria o por el incremento en los precios de los servicios. Ahí les doy un ejemplo. En el gobierno de Macri se trató de bajar la inflación con una política monetaria restrictiva, bajando el ritmo de la emisión de dinero, y no solo que no dio resultado, sino que no podía dar resultado porque justamente no es la única causa de la inflación la emisión de dinero. Ellos provocaron, decidieron tarifazos demasiado altos. Yo no digo que no tenían que haber aumentado las tarifas, estaban atrasadas, tenían que aumentar, pero provocaron tarifazos demasiado altos en los servicios de agua, gas, electricidad de las empresas, porque si lo hubieran provocado solo en las familias, nos robábamos solamente las familias, pero provocaron tarifazos en los servicios de las empresas, mucho más altos que en los hogares. Entonces las empresas trasladaron esos costos a los precios. El incremento en el precio de los servicios, siendo los servicios un elemento de los costos indirectos de fabricación, entonces provocó una inflación que no fue por emisión de dinero, fue claramente una inflación de costos producida por el mismo gobierno, ahí no por el precio en el mercado internacional de los commodities. Entonces ya nos tenemos que ir dando cuenta de que los que sostienen que la única causa de la inflación es la emisión de dinero están rotundamente equivocados, porque sería desconocer lo que estamos charlando en este momento. ¿Se entiende hasta ahí? Hay una explicación que después ustedes la pueden leer en lo que sigue. Y pasamos al segundo tipo de inflación, que es muy simple pero también existe. Y esto lo sostenía Aldo Ferrer, que es la inflación inercial o tendencial. Inercial o tendencial. Y es la inflación que hace referencia, dice el apunte, a una situación en la que los mecanismos de propagación de la inflación, propagación quiere decir transmisión de la inflación, que la inflación se siga multiplicando, ya se han instalado y son la principal causa de la inflación. La tasa de inflación esperada se instala en las expectativas y en todos los contratos y operaciones que se van indexando alrededor de la tasa de inflación esperada. Esto es, cuando en un país como Argentina, todo el mundo asume que la inflación por año va a ser del 25%, y entonces ya por adelantado los trabajadores pedimos un 25% de incremento en el salario como mínimo para cubrirnos la inflación, los empresarios de entrada aumentan un 25% los precios, los contratos de alquiler ya vienen indexados al 25%, después si la inflación es más alta será más alta, pero todo el mundo ya tiene en mente que la inflación va a ser por lo menos del 25%. Ya hay una tasa de inflación inercial, por inercia ya viene, ya está en las expectativas de todo el mundo. Y esta fue una de las principales formas de propagar la inflación, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el gobierno de los Kirchner. Porque se repetía ese 25% todos los años. Qué casualidad, que todos los años era 25%, y estoy hablando de las mediciones alternativas, no cuando el INDEC medía la inflación de otra manera, las estimaciones reales. En cambio, cuando vino Macri, ya no era tanto la inflación inercial, era más la inflación de costos por los tarifazos, porque no se repetía todos los años la misma tasa de inflación. Era distinta. Empezó con un 40, terminó con un 56% de inflación. Tenía otras causas la inflación en el gobierno de Macri. Las causas se mezclan, no hay una sola causa. Puede haber un poquitito de exceso de emisión de dinero, con un componente de inflación de costos, más un componente de inflación inercial,
más un componente en el gobierno de Macri de inflación importada, que forma parte de la inflación de costos, porque no había retenciones a las exportaciones, y entonces se trasladaba a los precios internos el incremento en los precios internacionales de los commodities. Entonces, las causas de la inflación es multicausal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar en un tema muy importante, que es un tipo de inflación que casi nadie la tiene en cuenta. La inflación por puja en la distribución de los ingresos. ¿Pero algún comentario, chicos, o alguna pregunta hasta acá? Juan, a ver si lo entendí bien. Es decir, entonces la inflación inercial o tendencial sería la propagación de la inflación por expectativa y se calcula que será alrededor de un 25% y por eso aumenta todo un 25% para prever la inflación de los precios. Para adelantarse, exactamente. A lo que vos dijiste, yo lo único que le cambiaría en la cuando lo definís, porque yo el 25% lo utilicé como ejemplo del gobierno de los Kirchner. En vez de 25%, ponés en la definición un determinado porcentaje que se repite todos los años. Porque puede ser 25 como puede ser 40. O sea, no afirmé que siempre sea el 25. Lo que digo es que hay una determinada tasa de inflación que casualmente se repite todos los años. ¿Cuál es el porcentaje? Depende. Yo di el ejemplo del 25% en el caso de ese gobierno, pero en el gobierno de Alfonsín también había inflación inercial, cuando no había hiperinflación, y no me acuerdo de qué porcentaje era. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, empezamos, y lo vamos a continuar en la próxima parte, empezamos con este concepto que es propio del estructuralismo latinoamericano, esa corriente de pensamiento económico que empezó ya en 1940, pero cuyo principal maestro fue Aldo Ferrer a partir de la década del 80. El estructuralismo latinoamericano. Para el estructuralismo latinoamericano, no es la principal causa de la inflación la emisión de dinero, porque el estructuralismo latinoamericano, chicos, tiene muchas coincidencias con Keynes, con el keynesianismo. Y recordemos que Keynes fue el que demostró que los monetaristas, o intentó demostrar, yo creo que lo demostró. Ustedes saben que para los liberales Keynes no demostró nada, y lo que dice Keynes no sirve para nada. Bueno, es una ciencia social donde no estamos de acuerdo. Pero Keynes, para mí, demostró que los monetaristas están equivocados. Cuando dijo, como el PBI real no es constante, disculpen que sea tan reiterativo con esto, como la economía no se encuentra en pleno empleo, entonces un aumento en la emisión de dinero bien podría generar un aumento en el PBI, en lugar de generar un aumento en los precios. Entonces el estructuralismo latinoamericano se basa en el keynesianismo, en este tema, pero le agrega todo un nuevo estudio que no es de Keynes. Y es esto, por ejemplo, de la puja distributiva, que dice que en una sociedad, salvo que el gobierno reprima la puja distributiva, existe constantemente una pelea, una puja por la distribución del ingreso entre los más fuertes, que son los capitalistas, son fuertes cuando son oligopólicos, no lo serían si fueran un mercado de competencia perfecta, entre los oligopolios de los capitalistas y los trabajadores, que sueltos no tenemos ninguna fuerza y solamente tenemos alguna fuerza para reclamar incrementos salariales cuando estamos sindicalizados. Por más críticas que se le hagan a los sindicatos, gracias a la existencia de los sindicatos en el mundo, está comprobado que nos explotan un poquito menos que en la época de la primera revolución industrial. Si no existieran los sindicatos a los que tanto criticamos, a veces con fundamento, no digo que no, pero si no existieran los sindicatos,
negociando con los empresarios cuáles van a ser los incrementos salariales, seguramente los trabajadores viviríamos más en la miseria y la pobreza que tenemos actualmente, mucho peor. Los sindicatos han logrado muchas cosas a lo largo de la historia, y no digo en Argentina, digo en el mundo, si uno investiga y se pone a leer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería esa puja distributiva? Miren, lo voy a hacer cortito porque nos queda poco tiempo, pero después lo profundizamos en la próxima parte. El estructuralismo latinoamericano dice que esta puja distributiva puede comenzar con una inflación de costos. ¿Por qué? Porque los obreros organizados en sindicatos logran incrementar un componente del costo de producción de los empresarios, que es el salario. El salario es un componente, pero no es el único componente del costo de producción. Entonces, supongan ustedes que, lo voy a escribir acá, supongan ustedes que se produce un aumento salarial. Ahora, si ese aumento salarial es del 10%, porque los precios ya aumentaron un 10%, y ese aumento salarial es solamente para recomponer el poder adquisitivo del salario, ese aumento salarial fue solamente nominal, no fue real. ¿Se entiende lo que digo? No fue real. Para que sea un aumento real, ese aumento salarial tiene que superar a la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que los trabajadores logran un aumento salarial no solamente nominal, sino real. Es decir, que supongamos que habiendo una inflación del 10%, los trabajadores logran un incremento del salario del 15%, por encima de la inflación, inclusive por encima del incremento de la productividad, porque los empresarios a lo sumo quieren dar aumento salarial si los trabajadores producen más en el mismo periodo de tiempo. Entonces, supongamos que se produce un incremento salarial real, por encima de la inflación y por encima del incremento de la productividad. Eso significaría, chicos, que los trabajadores lograron quitarle un pedacito chiquitito a la torta de ganancia de los empresarios, porque el incremento de los salarios supera a lo que los empresarios reciben por la venta de esos productos. Pero lo que los empresarios no piensan cuando quieren luego trasladar, ¿qué es lo que hacen en Argentina enseguida? Trasladar a los precios de los productos ese incremento salarial, haciéndonos perder el logro de haber aumentado nuestro poder adquisitivo. Lo que no se dan cuenta los empresarios es que si el obrero logra un aumento en su poder adquisitivo, va a poder comprar más bienes y el empresario va a terminar ganando por vender más unidades. Y en lugar de hacer esto, de permitir que los obreros ganen más y que puedan comprar más unidades, trasladan a los precios el costo del aumento salarial. Como ya se corta, lo profundizamos porque no termina ahí, en la próxima parte de la clase.